Ok, en este podcast vamos a hablar un poco acerca de Grecia y Grecia y Fenicia en el tema de historia económica empresarial. Ok. Bueno, este, como habíamos comentado, no hay mucha información de Fenicia. De hecho, la información que se tiene de la civilización fenicia parte de lo que los griegos escribieron de ellos y de lo que los romanos, que fueron los que al final terminaron extinguiendo, también escribieron de ellos. En el caso de Grecia, Grecia es un conjunto de ciudades que se desarrollan entre el año 1200 antes de Cristo y aproximadamente el 146 antes de Cristo, que es cuando Roma definitivamente los anexa al imperio, ¿no? Y bueno, y alrededor del año 1150, los primitivos habitantes de Grecia, que son los aqueos, sufren una invasión que viene del norte de un pueblo que se denomina los dorios. ¿Ok? Y bueno, y fíjense que muy poco después es que ocurre la renombrada guerra de Troya o que se relata en la Ilíada. ¿Ok? Y bueno, cuando definitivamente ellos destruyen la ciudad de Troya y se abren el paso hacia el comercio con el Oriente, porque la razón de la guerra de Troya es esa, pues. O sea, Troya cobraba un, un peaje para permitir el paso de los griegos por Asia Menor para poder hacer contacto con las caravanas que venían del Oriente, pues que venían de la India y de la China. Y bueno, el, eh, eh, cuando se consuma la batalla, la guerra de Troya y se destruye esta ciudad que en griego se llama Ilión, y esa es la razón por la cual el poema de Homero se llama la Ilíada, ¿ok? Porque es para Ilión, ¿ok? Bueno, ahí se abre el comercio de manera bien profunda con el mundo oriental. Y bueno, y eso es lo que permite que los griegos se desarrollen, ¿no? ¿Ok? Y bueno, los griegos ya hacia el año 492, entre 492 y 449, en esos 50 y tantos años van a tener las dos guerras médicas, ¿ok? Que son las guerras que ellos tienen con los persas. Ellos denominan a los persas medos y esa es la razón por la que esas guerras se llaman así, guerras médicas. Y bueno, un poco después de terminar estas dos guerras médicas, ocurre las famosas guerras del Peloponeso, que son las guerras entre las dos ciudades, entre Troya y Esparta. Y bueno, y ahí es cuando comienza la decadencia griega, ¿no? ¿Ok? Y si lo vemos desde el enfoque del pensamiento, o sea, de los filósofos, ¿ok? Más o menos la época entre el 490 y el 399 antes de Cristo es la época en la que vivió Sócrates. ¿Ok? A Sócrates le toca vivir en un mundo en el que los filósofos más famosos son los sofistas, ¿ok? Que son los que lo anteceden a él. ¿Ok? Sócrates muere en el año 399. Él muere porque la ciudad decide que él debe morir envenenado con cicuta y él cumple el deseo de la ciudad. Y bueno, y luego va a, a aparecer Platón, que es discípulo de Sócrates y que a la vez va a ser el maestro de Aristóteles. ¿Ok? Por lo cual, si vemos bien, ¿ok? el- estos tres personajes aparecen es en la decadencia de Grecia, ¿no? Cuando Grecia está terminando, ¿ok? Cuando Grecia está extinguiéndose como civilización. Después, bueno, Aristóteles va a ser el maestro de Alejandro Magno y Alejandro Magno es el que va a consumar
final de el mundo griego que se llama el helenismo, ¿ok? Que es la expansión de la cultura griega por todo el territorio oriental. Y bueno, eso si lo vemos desde un enfoque eminentemente político, ¿no? Grecia es originalmente agrícola, pero sus tierras no tenían mucho potencial y eso los llevó en primer lugar al mar, ¿ok? Y luego los llevó al comercio, ¿ok? De esa manera es que los griegos lograron tener la civilización que tuvieron porque desarrollaron plenamente el comercio, ¿no? Y eso pasa tanto en Grecia como en Fenicia, ¿no? Si uno viaja hoy al territorio de lo que nosotros llamamos Grecia y ellos llaman hoy Grecia, que eso se llamaba la Hélade en su momento, este, eh, encontramos que son tierras muy áridas, ¿ok? Que no tienen eh, mucho cultivo agrícola, ¿ok? Son tierras donde hay cabras, ¿ok? Y esas cabras permiten que haya leche de cabra y queso de cabra, ¿ok? Por lo cual esos son los productos originales de Grecia, ¿no? Y algo parecido pasa en la zona del Mediterráneo oriental, donde está Fenicia. Fenicia también tiene muy pocas tierras cultivables, ¿ok? Y eso originalmente los lleva a ellos igual, primero al mar en búsqueda de alimento y luego al comercio, ¿ok? Y bueno, y en ambos pueblos hay una participación de la artesanía, ¿ok? Pero en este momento esa participación es tímida, ¿ok? No hay muchos detalles de qué es lo que hacen los artesanos y cómo lo hacen, entre otras razones porque se guarda mucho secreto, ¿ok? O sea, la actividad artesanal estaba sujeta a secreto y por esa razón tampoco hay mucho conocimiento de qué es lo que ellos hacían, ¿no? Y, y Fenicia tiene una historia muy importante que va a concluir en la época romana. Ahí vamos a volver a hablar de Fenicia, ¿ok? Y bueno, cuando ocurre esa invasión doria que habíamos comentado anteriormente, todas las ciudades griegas son conquistadas por estos dorios que son inferiores intelectualmente a los aqueos. Los aqueos eran mucho más desarrollados que los dorios, sin embargo, no eran tan violentos como los dorios y los dorios lograron conquistarlos. Pero en todas las ciudades griegas ocurrió una suerte de mestizaje, ¿no? Una suerte de, de, de vínculo entre los dos grupos sociales, ¿no? Entre el grupo de los dorios y el grupo de los aqueos. La única ciudad en la que eso no ocurrió fue la ciudad de Esparta. Esparta la llaman los griegos Lacedemonia, ¿ok? Y de hecho, esa ciudad permaneció con el dominio aqueo. Los aqueos, perdón, los dorios dominaron sobre los aqueos fueron esclavizados y por esa razón los esclavos del mundo espartano se les llama ilotas, ¿ok? Y son de origen aqueo, ¿ok? Y los dueños de la ciudad se llaman los homoyoi, ¿ok? Y son los que son de origen dorio, ¿no? O sea que la única ciudad en la que no ocurrió ese mestizaje fue en la ciudad de Lacedemonia, es decir, Esparta, y es también la única ciudad en la cual se mantuvo, ¿ok? Esa forma de, de economía agrícola, ¿no? De hecho, los espartanos no ejercían el comercio, ¿ok? Y el comercio era ejercido en su ciudad por extranjeros y por esa razón se les llamaba periecos, ¿no? Porque vivían fuera de la ciudad y también venían de fuera de la ciudad. Y además, si la ciudad fuese invadida, cosa que nunca ocurrió, ¿ok? Ellos cerraban las murallas y no dejaban entrar a los comerciantes, ¿no? Porque el comerciante no era considerado parte de la ciudad, ¿ok? Era una sociedad agrícola con una estructura
política muy rígida, ¿ok? Que no era efectivamente una ciudad militar, ¿ok? Porque su supuesto ejército en realidad era una policía política, ¿ok? Una policía política que trataba de mantener a raya a los hilotas, ¿ok? Porque se consideraba que los hilotas eh, este, eh, podían rebelarse y tomar el control de la ciudad, ¿no? ¿Ok? Bueno, en Grecia hay algunos atisbos de pensamiento económico. Ahí está escrito, por ejemplo, un libro que se llama Los trabajos y las horas de Hesiodo, en el cual Hesiodo explica más o menos cómo son las diferentes actividades en la ciudad de Grecia, en las ciudades griegas. ¿Ok? Hay un diálogo de uno de los discípulos de Platón que se llama Genofonte, que se llama El Económico. ¿Ok? Y aquí tenemos que comentar que la palabra economía o económico proviene del griego, ¿ok? Que en realidad lo que significa es la, las normas de la ciudad, ¿ok? Perdón, las normas de la casa, ¿ok? Oikos es casa en griego y nomos son las normas de esa casa, ¿ok? Luego, Platón también escribe algo muy somero sobre economía en la República. En realidad, la República es un diálogo de filosofía política. Sin embargo, él toca el tema económico, ¿ok? En relación a su desprecio hacia los comerciantes, que es una de las cosas fundamentales de Platón. Y bueno, y los límites que él le pone a estos comerciantes, ¿ok? Y los permisos que le otorga dentro de su estructura que él idealiza, que es la estructura de la república, ¿no? Aristóteles, que habíamos comentado que también fue alumno de Platón, ¿ok? Escribió dos cosas que se relacionan con la economía. El libro que se llama La Ética Nicomaquea, ¿ok? Que es un libro que él escribió para darle clases a su hijo que se llamaba Nicómaco. Y bueno, y ahí aparecen algunos atisbos de pensamiento económico, donde, por ejemplo, él dice que cuando se transfieren en el mercado dos mercancías, se supone que ambas mercancías deberían tener valores similares. ¿Ok? Y luego en la política es un gran libro que está dividido en pequeños libros. ¿Ok? O sea, Aristóteles, en lugar de llamar a los, a los capítulos los llama libros. ¿Ok? Entonces, si nosotros leemos los dos primeros capítulos de esa política, vamos a encontrar con bastantes imágenes económicas, por ejemplo, por qué existe esclavitud en Grecia y cuál es el lugar de cada quien en la casa. ¿Ok? Acuérdense que la palabra económico lo que significa significa es eso, las normas de la casa. Y bueno, y también en esos dos primeros libros, él va a explicar que así como se administra la casa, se debe administrar la ciudad. ¿Ok? Un poco así como pensar que el enfoque microeconómico, ¿ok? Es la base del enfoque macroeconómico, ¿no? Ojo que en este momento no existe una cosa tal como microeconomía y macroeconomía, ¿no? Sin embargo, pudiera ser interpretado de esa manera. ¿Ok? Grecia es una sociedad comercial eminentemente, o sea, son ciudades comerciales eminentemente privadas. ¿Ok? De hecho, hasta Esparta, que pareciera que tiene ejército y todo lo demás. ¿Ok? Eh, mm, la actividad privada es fundamental. ¿Ok? O sea, en realidad no hay eh, una, una actividad muy extensa del gobierno. Sin embargo, el gobierno existe. ¿Ok? Y bueno, y en el mundo griego los filósofos fueron partidarios de lo público. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual hay una suerte de disonancia entre lo que dicen Sócrates, Platón y Aristóteles y lo que efectivamente es la ciudad. ¿Ok? Porque la ciudad era más privada. ¿Ok? Y era mucho más dedicada al comercio, ¿no? De hecho, la mayor parte de las ciudades griegas y sobre todo Atenas son ciudades eminentemente comerciales, ¿no? Y bueno, el comercio era excesivamente importante y la artesanía tenía
una cierta importancia. Sin embargo, la artesanía en este momento eh, tiene un conocimiento que al parecer se transmite de manera oral y secreta. ¿Ok? Por eso es que no hay documentación acerca de la artesanía en Grecia. ¿Ok? Y lo que más nos podemos acercar es ver los objetos que dejaron. ¿Ok? Pero no hay explicación de cómo se hacen, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? Fíjense, en este mapa vamos a ver las rutas de comercio que seguían los fenicios. ¿Ok? Fíjense que ellos llegan hasta lo que hoy en día es España, ¿ok? Que lo podríamos llamar Iberia. ¿Ok? Y, y al parecer, ¿ok? No es seguro porque no hay evidencia definitiva que nos haga pensar en eso, que al parecer ellos atraviesan el Atlántico, ¿ok? Atraviesan las columnas de Hércules, que es el estrecho que está entre España y África, ¿ok? Y al parecer ellos se dirigen hacia el Atlántico Norte, ¿ok? Porque ellos son los que consiguen el estaño, ¿ok? Que es eminentemente escaso en el Mediterráneo, ¿ok? Y son los que lo traen, ¿no? Y el estaño es abundante en Asia, ¿ok? Y es abundante también en las islas británicas, por lo cual se cree que ellos lograron llegar a las islas británicas, ¿no? Sin embargo, no hay prueba de eso, ¿no? Hay alguna documentación que dice que ellos conocieron a un individuo que ellos llamaron gorila, ¿ok? Porque lo llamaban así los habitantes del África, ¿ok? Y en realidad ese gorila es el gorila que nosotros conocemos, ¿no? Pero ellos creyeron que era un ser humano y lo llamaron así gorila, ¿no? ¿Ok? Es una de las pocas, una de los pocos documentos que se ha conseguido del mundo fenicio, ¿no? Las ciudades fundamentales de Fenicia son Biblos, Sidón y Tiro, ¿ok? Biblos es el centro donde se hacían los papiros, porque ellos eran los que fabricaban el papiro y eran los que los vendían a todos los habitantes del Mediterráneo, pero fundamentalmente a los egipcios. ¿Ok? Y la otra ciudad importante era Cartago, que quedaba en África, ¿ok? Y que era una subsidiaria original de la ciudad de Tiro. ¿Ok? Tiro fue destruida por Alejandro Magno, como comentamos. ¿Ok? Y la ciudad de Cartago fue destruida por Roma, ¿no? Y así fue como esta civilización desapareció. ¿Ok? Si se fijan, eh, ¿cómo se llama? Ellos dominaban la parte norafricana, lo que hoy en día sería España, las Islas Baleares, ¿ok? La isla de Cerdeña y Córcega y la isla de Sicilia. ¿Ok? Ese era su ámbito de acción, ¿no? ¿Ok? Este, eh, la historia económica que nosotros estamos viendo es bastante importante, ¿ok? Y bueno, y de hecho hay una cosa que nos va a ayudar a entender bastante, ¿no? De hecho, los fenicios y los griegos compartieron muchas situaciones, ¿ok? Era como ocurre entre comerciantes rivales, ¿ok? Que no necesariamente se odian, ¿ok? Tampoco se aman desmedidamente, ¿ok? Por lo cual en la literatura de los griegos, los fenicios aparecen y son admirados por los griegos, ¿no? Los griegos se los admiran por sus habilidades, ¿no? Y de hecho la palabra fenicio, ¿ok? Proviene de el ave fénix, porque ellos decían que era como el ave fénix, ¿ok? Que resucita de sus cenizas, ¿no? ¿Ok? Entonces, el griego tenía una admiración muy especial por el fenicio. También debió haber tenido algo de envidia y celo, ¿ok? Pero fundamentalmente tenía una admiración muy especial por los fenicios, por lo cual no vamos a encontrar escritos que nos digan cosas malas de los fenicios, ¿ok?
Geográficamente eran dos civilizaciones muy similares. ¿Ok? Acuérdense que habíamos dicho que los dos territorios eran muy poco fértiles, ¿ok? Para la agricultura y ambos territorios también estaban abiertos al mar, por lo cual en ambos se desarrolló de manera bastante simultánea primero la pesca y después el comercio. ¿Ok? Los griegos se especializaron en el comercio en sus ciudades y en el ámbito marino, ¿ok? Porque ellos llevaban mercancías a Egipto, llevaban mercancías a las ciudades mesopotámicas, llevaban mercancías a las ciudades originales de Italia y de hecho ellos dominaron el sur de Italia, eso se llamaba la Magna Grecia, ¿ok? Y los griegos adoptaron el lenguaje escrito por los fenicios, ¿ok? Y lo transformaron para su necesidad, ¿ok? Eso lo vamos a ver dentro de poco en unas láminas, ¿ok? En ambas civilizaciones había mucho más el deseo de interactuar que el deseo de guerrear, ¿no? De hecho, no hay una guerra entre fenicios y griegos, ¿ok? Más bien todo lo contrario, se dividían el negocio del Mediterráneo, ¿ok? Y bueno, miren, este es el alfabeto fenicio, ¿ok? Que está compuesto, como yo había dicho, por 22 letras, ¿ok? Esas 22 letras tienen carácter numérico y carácter alfabético, ¿ok? O sea que sirven para escribir números y para escribir letras, ¿ok? Porque ellos no tenían un sistema numérico independiente, ¿ok? Y eso pasa con los fenicios, pasa con los griegos y pasa originalmente también con los hebreos, ¿no? Porque el alfabeto lo inventan los fenicios y es copiado por los hebreos, ¿ok? Y por los griegos, ¿ok? Y bueno, y eso facilitó muchísimo la escritura, ¿ok? Porque ya no teníamos que aprendernos 3000 signos distintos, sino había que aprenderse 22 signos y con esos caracteres alfabéticos se podía escribir cualquier palabra, ¿no? Por combinación de letras, ¿no? Y de hecho, fíjense cómo evoluciona, ¿no? Este es el idioma fenicio antiguo, ¿ok? Así era como se escribía. Este es el fenicio ya un poco más moderno, casi al final de la civilización. Este es el griego antiguo, que copia originalmente el fenicio, y luego el griego que evoluciona, ¿ok? Y se convierte en lo que hoy en día se escribiría en griego, ¿no? Y bueno, y por supuesto del griego parte el latín y del latín parten los idiomas romances como el castellano que hablamos nosotros, ¿no? Entonces, esta es la evolución del alfabeto, ¿no? De hecho, miren, las letras son Aleph, Bet, Gimel, aquí está Mem, no están en orden porque la que seguiría después de Gimel sería Dalet, ¿ok? La M, la N, ¿ok? El Ayin, que es la vocal gutural, ¿ok? Resh, que es como la R, ¿ok? Tau, que es como una T, ¿ok? Y Shin, que es como la letra doble SH en inglés, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, y fíjense cómo evoluciona el Aleph del fenicio antiguo, el Aleph del fenicio un poco más moderno, el Aleph del griego antiguo, el Aleph del griego moderno y luego la A del latín, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Bet, ¿ok? Que más que construcción significa casa, ¿ok? Aquí está el símbolo en el fenicio antiguo, símbolo en el fenicio moderno, el signo en el griego antiguo, el signo en el griego moderno y el símbolo en latín, que es la letra B, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿ok? Gimel es la letra G, Mem es la letra M, ¿ok? Nun es la letra N, ¿ok? Ayin es el equivalente de una O, ¿ok? Que sería la vocal gutural. Resh, ¿ok? Que sería la R. Tau, que sería la T, y el Shin, que después deriva en la S del mundo latino y del mundo castellano. ¿Ok? Aquí otra vez vemos un poco las rutas fenicias. Fíjense que los fenicios estaban más al sur del Mediterráneo, mientras que los griegos estaban más al norte, ¿no? Entonces los griegos abarcaban el Mar Negro, ¿ok? En las ciudades del Egeo, ¿ok? Eh, la Magna Grecia, que es el sur de Italia,
¿ok? Y bueno, y también llegaban hasta España, ¿ok? No como, no como, como los fenicios que lograron tener muchísimas conquistas en las ciudades de España, ¿ok? Pero bueno, ahí vemos la división de ambos, ¿no? O sea, el territorio que ambos abarcaban, fíjense que en los sitios donde se compartía nunca hubo guerra, ¿ok? O sea que no se comportaban así como después se van a comportar los griegos con los persas o los romanos con los fenicios. ¿Ok? Bueno, esta fue la primera globalización. ¿Ok? O sea, la globalización que ejecutaron los fenicios y los griegos es la primera globalización que existió en la historia. Es una globalización económica y comercial, ¿no? No una globalización de dominio. ¿Ok? aunque, aunque por supuesto hubo creación de ciudades nuevas por parte de los griegos en lo que se llama la Magna Grecia y por parte de los fenicios en la parte norte de África y en España, ¿no? ¿Ok? No hubo conquistas por la fuerza de territorio, ¿ok? Y ellos interactuaron, ¿ok? De hecho, los fenicios producían maderas, vino, aceite de oliva e importaban todo lo demás, ¿ok? Los griegos producían vino, aceite de oliva y importaban todo lo demás. ¿Ok? O sea que la única diferencia es que los fenicios producían madera, ¿no? Porque en las zonas del norte del Líbano todavía hay bosques, ¿ok? Que eran explotados por los fenicios y ellos vendían esas maderas. ¿Ok? Fundamentalmente los clientes principales de la madera eran los egipcios que lo compraban por dos razones, ¿no? Para hacer los ataúdes, ¿ok? De los rituales funerarios y para cubrir los templos, ¿ok? Porque ellos cubrían los templos con madera de cedro, ¿ok? Y los egipcios le compraban madera a los fenicios y comerciaban con ambos, ¿ok? Tanto con fenicios y con griegos, para obtener productos, ¿no? Ellos, por su parte, producían perfúmenes, ¿ok? Productos agrícolas y sustancias químicas que nosotros comentamos, ¿ok? En su momento. Y los mesopotámicos, por su parte, producían productos agrícolas, pieles, ¿ok? Y negociaban con los fenicios y con los griegos ese tipo de productos. ¿Ok? Ok, luego va a haber una segunda globalización. De esa segunda globalización está más atada a las guerras macedonias, o sea, las guerras que va a ser Alejandro de Macedonia. ¿Ok? Y eso ocurre en la decadencia griega, ¿no? Y en ella se inició tanto la decadencia fenicia como el surgimiento de Roma. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito el mapa de qué fue lo que hizo Alejandro, ¿no? Fíjense, Alejandro sale del territorio que nosotros llamamos griego, que en ese momento estaba conquistado por su padre y por él, ¿ok? Que lo vamos a llamar reino macedonio, ¿ok? Y entra al territorio de los persas, ¿ok? Que es toda esta extensión que está en amarillo. ¿Ok? Él atraviesa el paso de los Dardanelos, ¿ok? Y, y bueno, conquista la, toda la zona del Asia Menor, ¿ok? Luego él pasa por Tiro, que habíamos dicho que a Tiro la destruye, ¿ok? Y quema toda la ciudad, ¿ok? Sigue hasta Egipto, ¿ok? Conquista Egipto, ¿ok? Regresa, pasa por Jerusalén, ¿ok? Y luego va hacia Babilonia, ¿ok? Fíjense, yo quiero que se fijen en esto, ¿no? Aquí hay una A, ¿ok? Y esa A significa que él fundó una ciudad que se llamaba Alejandría en ese territorio, ¿no? En Egipto, ¿ok? Esa es la Alejandría más famosa, ¿no? Pero aquí, ¿ok? Entre Nínive y Babilonia, también él funda una ciudad que se llama Alejandría, ¿ok? Esas ciudades eran centros de cultura griega, ¿ok? Ahí se construían bibliotecas, ¿ok? Y se daba clases de griego, ¿ok? Y se daba clases de filosofía, ¿no? La idea era expandir el conocimiento
de la cultura griega por todos los territorios conquistados. ¿Ok? Y bueno, y él llama a esas ciudades Alejandría. ¿Ok? O sea que era un tipo bien megalómano, que le ponía el nombre de su ciudad a un montón de sitios, ¿no? Porque fíjense que más hacia el oriente hay varias A, y cada una de esas A es otra Alejandría. ¿Ok? Por eso es que cuando la historia nos relata que se destruyó la biblioteca de Alejandría y se perdió toda la cultura antigua, eso es un mito, ¿ok? Porque había tantas ciudades de Alejandría que tendríamos que quemarlas todas, ¿ok? Para acabar con esas bibliotecas, ¿no? Entonces, las ciudades no desaparecieron del todo, ¿ok? Y la cultura griega tampoco desapareció del todo, ¿ok? Si hay algo que se mantuvo fue la cultura griega, ¿no? Lo que sí desapareció fue la cultura fenicia, ¿no? Porque no tenemos mucha documentación fenicia, ¿no? Bueno, luego él entra, ¿ok? Más adentro llega a lo que nosotros llamamos la India, ¿ok? Y llega hasta Afganistán, ¿ok? Y fíjense, en cada sitio va fundando una ciudad de Alejandría, ¿ok? Y en esa ciudad de Alejandría se monta una biblioteca, ¿ok? Se llevan los documentos, ¿ok? Y se nombra un grupo de maestros para que enseñen en esa ciudad cultura griega, ¿ok? Entonces ahí podemos ver esa expansión que el señor Alejandro ocasiona, ¿ok? Haciendo que la cultura griega se dispersara por todo el territorio del mundo oriental. ¿Ok? Bueno, otra cosa va a ocurrir en Roma, ¿no? ¿Ok? Porque de hecho el siguiente podcast va a tratar de Roma. ¿Ok? Vale, gracias.